en donde si se pueden dar cuenta, en la pantalla aparece un globito, ¿ya? Para que puedan de alguna manera hacer partícipe de esta jornada a través de sus preguntas, comentarios y observaciones. Profesor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Lo dejo con el invitado para que pueda iniciar la jornada del día de hoy. Yo no sé si se escucha bien. ¿Me escuchan Sí, bien? se escucha muy bien, sí. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, principalmente a esta instancia en donde podemos explicar o tratar de explicar la propuesta constitucional principalmente en fácil, o sea, en una mirada y una visión más ciudadana para poder entender no solamente por qué es importante una constitución para el país, por qué es importante como marco institucional en donde no solamente se controla el poder político, sino que se garantizan derechos para las personas, que permite además a los poderes públicos como el Congreso Nacional, el presidente de la República, los tribunales de justicia, poder ejercer sus funciones de manera coordinada, pero a su vez diferenciando las funciones de cada uno de estos órganos. A mí me tocó explicar quizás la parte más filosófica, más compleja de lo que es una constitución, que es lo que se denomina fundamentos de la institucionalidad. Y esto, o fundamentos del orden constitucional, que anteriormente o en la constitución vigente se denomina bases de la institucionalidad. Y estos, en general, uno podría decir que son ciertos principios orientadores, son normas que se aplican, no son meramente, como dicen los constitucionalistas, programáticas, o sea, no son normas que solamente son poesía y que están ahí para que se vea bonita la constitución. No, tienen aplicación porque constituyen una guía, un camino para que las autoridades y quienes ejercen funciones públicas y la sociedad toda también tenga principalmente una guía hacia dónde apunta la sociedad democrática. Eso en general son los fundamentos de este orden constitucional. Y voy a partir quizás por algo que creo que es muy relevante de poder tratar, y es que en el caso del mundo libre, una de las cuestiones principales que se discutió luego del holocausto, ¿cierto? Principalmente, pero además luego de tantos años de esclavitud en distintos países, fue el concepto de dignidad humana y el concepto de persona. ¿Y por qué esta dignidad humana o concepto de persona tenía que estar o ser el primer elemento, independiente de la concepción que se tuviese de persona? ¿Por qué? Porque, y esto es súper importante para que ustedes lo tomen en cuenta, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 75 años, hoy día, o sea, este mes se cumple 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, obviamente el concepto de dignidad y el concepto de persona varía de lo que era el mundo de la Unión Soviética a lo que era, por ejemplo, Estados Unidos, lo que era Holanda, lo que era Inglaterra, lo que era Alemania, lo que era Latinoamérica en sí. ¿Y esto por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque las normas de derecho internacional, y que va a ser algo que vamos a tratar en estos fundamentos de orden constitucional, eh, son implementadas por los estados, pero los estados tienen libertad dentro de cierto margen de apreciación para poder establecer ciertos conceptos. Pero hay un concepto al cual todos llegaron de acuerdo. Todas las personas tienen igual dignidad y derechos. ¿Y por qué era importante establecer el concepto de dignidad? Este concepto de dignidad no era un concepto de dignidad material, no es el concepto que ustedes escuchan en las noticias como la casa digna o la salud digna, la educación digna. No tiene que ver con cosas materiales, porque todas las personas, de hecho es al contrario, todas las personas somos iguales, independiente de cuánto dinero tengamos en nuestros bolsillos, independiente si tenemos más patrimonio o menos patrimonio, independiente de si tenemos distinta raza o no, de si somos de distinto sexo, de si tenemos obviamente distinto origen socioeconómico, si tenemos distinta religión o distinta visión política. Todas las personas tenemos igual dignidad y esa dignidad significa que tenemos igual valor. Entonces, el primer artículo que se incluye en la propuesta es precisamente ese, que la dignidad humana es inviolable y que es la base del derecho y la justicia. Y las personas, se reitera algo que está en la Constitución vigente, que las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo primero de la propuesta fue muy debatido, principalmente por la incorporación dentro de lo que ustedes conocen o han escuchado en las noticias como las 12 bases institucionales. ¿Qué son las 12 bases institucionales, profesor? Las 12 bases institucionales son ciertas normas mínimas que el Congreso dictó para este proceso constituyente que debían estar sí o sí en el texto constitucional. Dentro de esas bases institucionales, una de ellas era que Chile debía estar organizado como un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significaba esto de Estado social y democrático de derecho? Significaba principalmente que el Estado iba a funcionar de garante para ciertas prestaciones mínimas a las que accedan todos los ciudadanos, garantizando ciertos derechos mínimos. Pero esos derechos mínimos tenían tres características que eran muy importantes en las bases y que están contenidas en la propuesta constitucional. La primera es que los derechos sociales, es decir, los derechos prestacionales que iba a entregar, no entregar, que iba a garantizar el Estado, los iba a garantizar de manera progresiva. ¿Qué significa progresiva? Significa que no se van a poder exigir inmediatamente o de cuajo, sino que va a ser gradual su implementación. Esta es la misma solución que tuvo el mundo libre luego que se dictó un tratado muy importante, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene todos los derechos sociales a nivel internacional. Cuando se llegó a ese acuerdo en el año 1966, se estableció la progresividad por una razón muy importante. Y esta razón era que principalmente habían países de muy escasos recursos a los cuales no se les podía exigir la plena realización de todos estos derechos que eran de derechos sociales. Por lo tanto, debía establecerse progresividad. Y junto con la progresividad que está establecida en la propuesta constitucional, venía otro elemento, que era que existiera responsabilidad fiscal. El tratado habla de hasta el máximo de los recursos disponibles y tiene que demostrar que utilizó el máximo de los recursos disponibles para la implementación de esos derechos. Esto era muy relevante porque en definitiva servía también para que el Estado se constriñera en gastar de más, en derrochar los recursos públicos, pero a su vez servía también como justificación para el Estado, y sirve acá en el proyecto constitucional, para justificarse en caso de que no contando con los recursos no pueda realizar ciertos derechos. Pero esa no es los únicos dos elementos que tiene este Estado social y democrático de derecho. El último elemento que es fundamental es que debían realizarse estos derechos, realizarse, es decir, garantizarse, a través de instituciones estatales y privadas, garantizando lo que se denomina principio de subsidiariedad. Es decir, no solamente el Estado es garante, protector, prestador y asegurador de derechos, sino que también los particulares, también los privados. ¿Y esto por qué era relevante tomarlo en consideración? Porque ahora no solamente va a tener una mirada a la subsidiariedad desde el punto de vista negativo, es decir, de dónde no tiene que entrar el Estado, sino que también desde el punto de vista de subsidiariedad que se denomina positiva. ¿En qué prestaciones o cuál es el espacio que le corresponde al Estado como garante para ciertos derechos sociales en esta lógica de Estado social y democrático de derecho? Y para eso hay tres normas que blindan esta visión subsidiaria compatible con el Estado social de derechos. Primero, el concepto de familia y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. En segundo lugar, contamos con otro elemento fundamental que es la autonomía de las organizaciones intermedias, cuerpos intermedios o agrupaciones de personas, que es lo que denomina actualmente la propuesta constitucional. Y finalmente, algo muy importante, el principio de servicialidad del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado está al servicio de las personas. Es decir, el Estado no es por Estado, no existe solamente como algo valioso en sí mismo, sino que existe en cuanto le sirve a las personas y a la sociedad. Por lo tanto, estamos frente a algo mucho, mucho más robusto. Otro elemento que se agrega dentro de esta definición de servicialidad es el establecimiento, la obligación de establecimiento de las condiciones de justicia y solidaridad, ¿ya? Para que la libertad, los derechos y la igualdad se realicen.
¿A través de qué mecanismo? A través de un mecanismo que se denomina remoción de obstáculos, es decir, hacer todo para poder garantizar los derechos de las personas, pero con un apellido que es distinto a lo que ocurre en otros estados, en otros países, que esta remoción de obstáculos siempre es con pleno respeto a los demás derechos y garantías que la Constitución reconoce a las demás personas. Por lo tanto, siempre va a ser en base a la igualdad ante la ley. Eso, como fundamento del orden constitucional, uno podría partir señalando que es lo relevante del artículo primero. Pero además, acá hay varios otros elementos que son también fundamentos de este orden constitucional. Todos estos fundamentos obviamente son utilizados por los tribunales de justicia al momento de resolver y fallar las controversias que se suscitan no solamente entre las personas y el Estado, sino que también entre las propias personas. Cuando los particulares tienen problemas, también recurren a estos principios para poder solucionar los problemas, no solamente desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista constitucional. Un segundo elemento es cómo se organiza el Estado. Entonces, lo que se dice es que Chile adopta para su gobierno la República Democrática con separación de poderes y un régimen presidencial. Por lo tanto, contamos con primacía del presidente de la República como modelo o como forma de gobierno. Se señala que la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible. Con esto lo que se quiere dar a entender primero que existe un solo pueblo, no existen múltiples pueblos que tengan sobre los cuales reside la soberanía, y se refiere al pueblo de Chile, como nación única e indivisible, principalmente luego de los problemas que existieron producto de las interpretaciones del texto de la Convención Constitucional rechazado el 4 de septiembre. Y esta soberanía se ejerce a través de elecciones periódicas y a través de los plebiscitos, y nadie puede atribuirse a su ejercicio, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que ocurre en la Constitución vigente. Luego de esto, nosotros podemos ver también un elemento novedoso que no existía en la Constitución actual, que es el aseguramiento del acceso equilibrado, tanto de hombres como mujeres, a las candidaturas de cargos de elección popular. Es decir, lo que se denomina paridad de entrada. Es decir, al momento de las candidaturas, sin meter la mano en la urna, vamos a contar con un sistema en donde exista igualdad de acceso en candidaturas electorales. Además de, obviamente, garantizar la participación en igualdad de condiciones en la vida nacional. Otro elemento quizás fundamental que no existía en la Constitución vigente y que hoy está expresamente señalado es que la Constitución pasa a ser explícitamente la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esto es muy relevante porque cuando la Constitución es la norma suprema, significa que todo el resto de las normas, las leyes que dicta el Congreso, los reglamentos que dicta el presidente de la República, las resoluciones que dictan las superintendencias, las ordenanzas municipales que dictan los alcaldes y una serie de otros actos normativos que regulan la vida en sociedad deben ser compatibles con la Constitución. Es decir, cuando hay choque entre dos normas, colisión o lo que se denomina antinomia de dos normas jurídicas, va a pesar siempre la Constitución por sobre el resto. Y va a ser la Constitución la que se va a terminar imponiendo. ¿Quién interpreta la Constitución? El juez constitucional. Lo hace el Tribunal Constitucional de manera, ¿cómo se llama?, con efectos generales para todos. Lo hacen los tribunales de justicia con efectos particulares o concretos solamente respecto de las partes y en los juicios en donde se produciere la dictación de una sentencia. Se refiere también a los tratados internacionales. Y acá es muy interesante porque la norma lo que hace es establecer que los tratados internacionales no tienen rango constitucional. No tienen rango constitucional porque las normas de derecho interno deben ser compatibles con la Constitución y los tratados cuando se incorporan pasan a ser normas de derecho interno, pero sí se establece un mandato a considerar las disposiciones, es decir, el texto del tratado referido a derechos y libertades cuando son tratados de derechos humanos. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Es relevante principalmente porque lo que hace la Constitución es reconocer cierta consideración especial, no con rango constitucional, pero cierta consideración especial
a los derechos y libertades contenidos en los tratados, pero solamente aquellos que se encuentren en el texto. Con esto, todas las resoluciones de organismos internacionales dejan de tener valor y pasan a ser, tal como dice el mismo texto, pasan a no ser jurídicamente vinculantes, no pasan a ser obligatorias. Y por lo tanto, lo único que tiene que aplicar un juez directamente son las normas, el texto de las normas referidas a derechos y libertades contenidas en los tratados de derechos humanos, en donde la inmensa mayoría, si no es que el 100% de los tratados no tiene ningún conflicto actual con la Constitución y es perfectamente compatible. Otro elemento interesante es que el Estado de Chile sigue siendo unitario, es decir, nosotros no contamos con múltiples estados, no es un sistema federal como Estados Unidos, como Brasil, como Alemania, ni tampoco es un régimen de autonomías como existe, por ejemplo, en España. Estamos frente a un Estado unitario, pero descentralizado, es decir, donde las regiones van adquiriendo progresivamente más poder y donde se va a preferir siempre el nivel local por sobre el nacional para efectos de poder implementar políticas públicas. Se establece la autonomía, y esto es muy relevante, no solamente de los municipios que actualmente la tienen, sino que también la autonomía de los gobiernos regionales. Por lo tanto, ellos van a ejercer una autonomía administrativa y financiera para muchas de las cuestiones a las cuales desarrollan las actividades dentro de las regiones y comunas. Luego se repiten dos normas que tienen que ver principalmente con la supremacía constitucional, la constitución y el reconocimiento del sometimiento de la constitución y las personas a las normas dictadas conforme a la propia constitución y las responsabilidades que tenga el Estado, la importancia de que la investidura de las personas esté garantizada de acuerdo a la propia constitución. Y una novedad es también el reconocimiento de los pueblos indígenas. ¿Y por qué hablamos de pueblos indígenas? Estos ya están reconocidos en la constitución vigente. Recordemos que en los dos procesos constitucionales, en el de la convención y en el actual, se reconocieron pueblos indígenas para participar en las elecciones. Ahora se reconocen señalando que se reconocen los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, pero estableciendo que es única e indivisible. Es decir, no existe ninguna posibilidad de plurinacionalidad, de pluralismo jurídico y una serie de otros elementos que tanto daño hicieron y que terminaron con el rechazo de la propuesta del 4 de septiembre. Pero además establece ciertos derechos individuales y derechos también denominados colectivos, siempre y cuando estos estén en la Constitución, las leyes o los tratados internacionales. Los tratados internacionales reconocen ciertos derechos colectivos, las leyes también, pero esta Constitución y esta propuesta constitucional no reconoce aún. Será camino, obviamente, de una reforma constitucional el día de mañana, si es que el Congreso o el legislador democrático se pone de acuerdo para poder incorporar derechos colectivos en la Constitución, que se van a incorporar. Pero hoy día esta propuesta constitucional no incluye ningún derecho colectivo. Luego, obviamente, se establecen normas de probidad y transparencia que son muy relevantes y se crea lo que se denomina la Agencia Nacional contra la Corrupción, que tiene por labor coordinar a las entidades estatales con competencias en probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas y promueve acciones de prevención en dichos ámbitos. ¿Ya? Va a tener obviamente las distintas atribuciones y organizaciones que se vayan entregando de acuerdo a la ley. ¿Ya? Se establecen ciertos deberes del Estado, principalmente a resguardar la seguridad de la población, la solidaridad de los habitantes, la participación en la vida nacional, la obligación del Estado y de la comunidad política de trabajar por la paz social y el utilizar métodos pacíficos de acción política. A su vez, dentro también de las 12 bases estaba la protección del medio ambiente. No vamos a hablar tanto y tan detalladamente respecto de este tema, porque existe un capítulo especial de medio ambiente que yo entiendo que se va a tratar en los futuros seminarios. Pero lo importante es que dentro de la base está el deber de protección del medio ambiente, velando por el cuidado de la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y la promoción de la sustentabilidad y el desarrollo, tal cual lo establece la propuesta constitucional. Se establecen como emblemas nacionales la bandera, el escudo y el himno nacional. Eso está tal cual se recoge hoy día en la Constitución vigente. Pero además se establece
el deber de todo habitante de la República de respeto a Chile y sus emblemas nacionales, y los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, de respetar las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, la artesanía, los grupos populares, deportes criollos, artes, entre otras cosas, reconociendo obviamente la identidad chilena como parte de la estructura constitucional que nos va a entrar a regir. Además, dentro de los elementos importantes que nosotros podemos destacar en los fundamentos del orden constitucional, está el aseguramiento y el reconocimiento del interés superior de los niños. Y esto incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Una norma importante recogida de la Convención de Derechos del Niño, principalmente del artículo 2, es la que señala que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Y el Estado reconoce a la familia, esto es, padres o tutores en su caso, la prioridad, no la exclusividad, pero la prioridad para determinar ese interés superior, procurando siempre el máximo bienestar espiritual y material posible. Pero como contrapartida, mandata al legislador, esto es, al Congreso Nacional, para proteger a los niños de cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico en conformidad a la ley. Además, una de las novedades que establece dentro de la agenda de protección y de fortalecimiento de los derechos de las mujeres es el valor de los cuidados para el desarrollo en la familia y en la sociedad, donde se promueve la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento, tanto a los cuidadores como para las personas a su cuidado. El Estado además promueve la conciliación entre la vida familiar, laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad. Finalmente, el Estado debe promover, y esto también es una incorporación novedosa que no existe en la Constitución vigente, la participación activa y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y en particular velará por formas de comunicación apropiadas, así como por medidas de acceso a la información que correspondan para aquellas personas con discapacidad. Luego, desarrolla extensamente normas referidas al terrorismo, tal cual lo señala la Constitución vigente, en donde el terrorismo en cualquiera de sus normas, o sea, en cualquiera de sus formas, es contrario ya no solamente a los derechos humanos, sino que también a la seguridad de la nación, estableciendo además que lo que se denomina la muerte cívica para aquellas personas que cometan delitos terroristas, esto es, que van a perder la ciudadanía y solamente esta va a poder ser restablecida a través del Senado. Estos delitos siempre van a ser comunes y obviamente las agrupaciones a las que pertenecen los autores o cómplices que hubiesen ejecutado delitos terroristas podrán solicitar siempre que se declare la inconstitucionalidad de estas organizaciones a las cuales ellos pertenecen, estableciendo además lo que se denomina una indemnización a las víctimas del terrorismo. Aquellas personas que sean declaradas víctimas de delitos denominados conductas terroristas van a ser indemnizadas por el Estado. Y eso es lo pertinente a fundamentos del orden constitucional. Pero luego nosotros tenemos que pasar, no solamente, y ese es el primer capítulo, pero hay que pasar ahora a otro elemento que es fundamental también para la discusión constitucional. No bastan solamente estos principios orientadores, ¿cierto?, que determinan el actuar de los poderes públicos más allá de la normativa orgánica que tengan, más allá de cuáles son las normas para dictar una ley, las normas para dictar actos administrativos, las normas que tienen los jueces para poder establecer sentencias. Existen también ciertas normas para los poderes colegisladores, que en Chile son dos, ¿cierto?, el presidente de la República y el Congreso Nacional, que actúan también como constituyente derivado. ¿Qué es esto de constituyente derivado? El poder constituyente derivado es aquel que en virtud del cual permite reformar la Constitución, es decir, hacerle cambios, hacerle enmiendas. Hay dos tipos de sistemas de enmiendas en el mundo. Un sistema de enmienda en virtud del cual no se modifica el texto vigente, sino que se añaden
cuestiones que sirven para la interpretación. Y otro sistema de enmiendas, en virtud del cual se modifica el texto de la Constitución. Ese es el sistema, este último es el sistema de enmiendas que nosotros tenemos en nuestro sistema actual y que está también contenido en la propuesta constitucional. El primer cambio fundamental es que, a diferencia de la Constitución vigente, que luego de todas las reformas que tuvo, no existe un procedimiento de cambio o de reemplazo completo de la Constitución como acaba de existir. O sea, nosotros venimos de dos procesos, ¿cierto? Uno fallido, el primero el 4 de septiembre con la Convención Constitucional, y el de ahora del Consejo Constitucional de reemplazo orgánico de la Constitución. Se reemplaza completa la Constitución. Este proyecto no cuenta con ese mecanismo de reemplazo completo, sino que se mantiene en las lógicas de lo que fue la Constitución el año 89, una vez aprobada, sin las modificaciones nuevas que tuvo la Constitución vigente. Por lo tanto, solamente puede ser reformada en parcialidades. Y la primera diferencia, que es fundamental para poder entender, es que el procedimiento de reforma constitucional en la propuesta requiere 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio, a diferencia de lo que ocurre con la Constitución vigente, que tiene un quórum menor de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Esto es muy relevante para efectos de la estabilidad constitucional. En general, los sistemas de reforma constitucional en el mundo, tanto Alemania, incluso Venezuela, Argentina, Uruguay, España y otros más, cuentan incluso con quórum mayores a ciertas normas, como por ejemplo 2/3 en algunos casos y 3/5. Pero nadie cuenta el quórum de 4/7 tan bajito para reformar la Constitución. Es muy inédito en el mundo, principalmente respecto a constituciones nacionales. No ocurre lo mismo respecto de constituciones en ciertos estados. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, uno puede reformar de manera distinta las constituciones estaduales, que es distinto a lo que hace con la Constitución Federal, que requiere 2/3 en una convención para poder entrar a modificar las normas del texto constitucional. Por lo tanto, estos dos elementos creo que son importantes. No contamos en la propuesta constitucional con un proceso o un procedimiento de reforma orgánica de la Constitución, ni tampoco contamos con, con un quórum de 4/7, sino con un quórum de 3/5. Esto se suma a lo que acabamos de decir, ya como resumen, para poder terminar y pasar obviamente a las preguntas, a lo que ocurre con los fundamentos del orden constitucional, que como les señalé, están fundados principalmente en una constitución al servicio de las personas, con un énfasis en lo que es el Estado social y democrático de derecho, siempre con progresividad, responsabilidad fiscal y subsidiariedad, con protección de la servicialidad del Estado, una remoción de obstáculos que la puede establecer el Estado siempre y cuando no pase a llevar los derechos de las demás personas, con garantía y protección de los derechos de la mujer, no solamente respecto al acceso a candidaturas electorales, sino que también respecto de la garantía de derechos de los cuidados, la conciliación de la vida familiar y laboral, además del reconocimiento de las personas con discapacidad, el reconocimiento a su vez también de los pueblos indígenas con los derechos que les otorga tanto los tratados internacionales como la ley y los que le puede otorgar en el futuro la Constitución. Además, el respeto irrestricto a la identidad de ser chileno y el reconocimiento del interés superior del niño, y entender también que todo ser humano menor de 18 años es un niño y que es la familia la primeramente llamada a la determinación de ese interés superior, y en caso de que falle en la determinación de ese interés superior, entra el Estado siempre mandatado a dar, obviamente, a todo niño de maltrato, abuso, abandono, tráfico de conformidad a la ley. ¿Para qué? Para finalmente hacernos cargo también de algo muy del día de hoy y que nosotros estamos viviendo en determinadas zonas de nuestro país, como es el terrorismo, estableciendo que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, pero también a la seguridad de la nación, estableciendo también lo que se denomina muerte cívica, es decir, la imposibilidad o inhabilidad de ejercer cargos públicos de por vida a quienes sean condenados por delitos terroristas, la posibilidad de que las personas que forman parte de organizaciones terroristas, estas organizaciones a las cuales pertenecen sean declaradas inconstitucionales, pero a su vez, y como corolario de estos fundamentos del orden institucional, el establecimiento de lo que se denomina la indemnización a las víctimas del terrorismo como algo absolutamente novedoso. Siempre tomando en consideración además lo que ocurre respecto de la corrupción,
la muerte cívica para aquellas personas que cometan delitos de corrupción, pero además la creación de la Agencia Nacional de Prevención contra la Corrupción, que ha sido incorporada en la propuesta constitucional. Quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan. No sé quién parte, o sea, moderador o... Sí, gracias, profesor, por tratar el primer capítulo de lo que habíamos acordado para la sesión de hoy. Tenemos a Matías López, que indica el artículo 11, número 2, a qué hace referencia en los deportes criollos. ¿Cuáles son esos deportes? En general, a ver, cuando la Constitución establece ciertos deportes o en realidad establece ciertas actividades, como por ejemplo la música nacional, etcétera, quien está llamado a determinar eso es el legislador. O sea, el Congreso Nacional va a determinar cuál es el deporte nacional criollo, lo mismo, cuál es la música, si es que lo quiere determinar, etcétera. Hay un deber principal también de la sociedad de hacerse cargo de esos criterios de identidad, por lo tanto hay un mandato también al legislador a establecer cuáles son. En un inicio, si ustedes recuerdan, porque esto fue parte de la polémica pública, se estableció el rodeo, pero eso fue eliminado principalmente bajo una lógica de poder incorporar también dentro de los deportes criollos, por ejemplo, la chueca, o deportes que fueran parte de ¿cómo se llama?, de pueblos que desarrollaran pueblos originarios dentro de también lo que se entendía por deportes criollos y que era relevante poder considerarlos dentro de la norma constitucional, dentro de la identidad de ser chileno y el respeto que tienen que tener todos los chilenos, además del respeto a los emblemas que tienen que tener todos los habitantes de la República. Esa distinción es importante porque los habitantes de la República no tienen respeto a la identidad chilena. O sea, ¿por qué digo diferencia los chilenos de los habitantes? Porque pueden haber habitantes de la República que sean extranjeros. Entonces, los habitantes extranjeros no tienen respeto a la identidad chilena. O sea, ellos no son parte de la identidad chilena, pero sí tienen respeto a los emblemas, principalmente a la bandera, al escudo y al himno nacional. Perfecto. Miguel Matamala también nos pregunta, ¿cómo se logra medir cuando hay un actuar terrorista respecto a un actual de venganza u otro tipo de crimen? Esto es muy relevante porque en general uno de los mandatos que hay en las normas transitorias es la modificación de la ley antiterrorista. Hoy día existe una ley antiterrorista que está superada, está quizás, ¿cómo se llama?, es inaplicable en definitiva en la práctica por una serie de modificaciones. Chile también fue condenado porque existían ciertas presunciones de culpabilidad que eran contrarias a los derechos humanos y por lo tanto no han sido aplicadas las normas, por lo tanto requiere urgente una modificación a esa ley antiterrorista. Es esa ley la que determina qué conductas son determinados delitos terroristas y que van a ser perseguidos y determina también quiénes son los que se denominan legitimarios activos. ¿Quiénes son los legitimados activos? Son aquellas personas o instituciones que tienen la facultad de poder recurrir a tribunales para invocar la ley antiterrorista. Eso requiere una modificación urgente y no es solamente un deseo, hay una norma transitoria que mandata ingresar dentro de un año una modificación a la actual ley antiterrorista precisamente para poder establecer ese marco que nos falta para poder condenar debidamente a aquellas personas que cometen delitos terroristas. Perfecto, profesor. No tenemos más preguntas en el chat, sin embargo, acá tenemos otra. Yo después le voy a hacer dos ahí preguntas quizás para que podamos conversar, pero Jairo Huenchuyanca nos pregunta, hablando sobre quórum 3/5 de parlamentarios en ejercicio, ¿no llegaría a ser más bajo que los 4/7 en ejercicio? No, en el Senado son 2 senadores y en los diputados son 8 senadores más. O sea, son 8 diputados más. Es harto el cambio. O sea, ojo, 2 senadores con senados empatados, que generalmente lo que ocurre, es bastante. No es, o sea, esos 2 votos hacen toda la diferencia respecto a un cambio constitucional. Muy bien, profesor. También tenemos a Sebastián Pizarro que nos dice, el primer capítulo que establece los principios del texto constitucional, ¿estos influyen en el cambio de texto que se hizo en relación al derecho a la vida? Pasar del qué al quién. Esto, si bien es muy interesante la pregunta, hay 2 elementos fundamentales en la protección más robusta que tiene la vida de quien está por nacer. El primer elemento es lo que yo señalé respecto del reconocimiento de interés superior de los niños. ¿Por qué? Porque se define además niño como todo ser humano menor de 18 años. Por lo tanto, incluso el no nacido podría ser considerado niño para efectos constitucionales.
A su vez, el cambio que existe respecto del quién, lo que hace es reconocer que quien está enfrente es una persona. Ahora, uno podría hacer la diferencia semántica de decir que antes decía el que está por nacer y el que está por nacer es aquel que está por nacer. Nunca se trató de una cosa, siempre se trató de una persona. Y esto es algo que también yo quiero enmarcar porque aquellos que dicen que puede estar en peligro lo que se denomina interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, etcétera, etcétera. ¿Por qué no está en peligro? Porque respecto del argumento de si el no nacido es persona o no es persona, el Tribunal Constitucional ya se hizo cargo. Y de hecho, uno de los votos que estuvo por acoger o por declarar constitucional, es decir, legítimo, el aborto en 3 causales, señaló que daba lo mismo que el ser humano, o sea, el no nacido fuera persona, que se tenía que privilegiar igual a la mujer. Por lo tanto, este es un debate inocuo desde el punto de vista de contenido, pero a su vez es imposible que exista un cambio desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. La integración del Tribunal Constitucional, que es mayoritariamente progresista hoy en día, hace imposible que el día de mañana se pueda declarar inconstitucional la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Ahora, ¿por qué el cambio? ¿En qué sí influye el cambio? Y esto hay que ser muy sincero. Esta protección más robusta respecto de quien está por nacer. Porque sí lo que hace, en definitiva, es ponerle un freno al aborto libre. Eso sí lo hace la propuesta constitucional, porque establece que todo ser humano menor de 18 años es un niño, por lo tanto, hay una protección más robusta, pero además permite establecer de manera más robusta, algo que se puede hacer con la constitución vigente, en todo caso, que es si el día de mañana existe mayoría social y política para derogar el aborto 3 causales, el Congreso lo va a poder hacer porque esto está entregado a la ley. Es el Congreso el que determina, en definitiva, la protección que debe tener quien está por nacer. Gracias, profesor. De hecho, atendiendo a lo que usted comenta de estas informaciones o noticias falsas, posts, ciertos falsos que andan dando vuelta en las redes, quisiera yo comentar, antes de pasar a la pregunta que nos deja ahí Matías López, hoy día justamente en las redes sociales vi un post que decía que los sostenedores de colegios podían incluso expulsar a chicas, ¿cierto?, embarazadas, atendiendo al artículo 16, número 13, letra B, ¿ya?, Ya. de la propuesta. Y como nosotros tratamos acá en el primer capítulo, lo que dice relación con la dignidad humana, con que las personas somos iguales, ¿cierto?, en dignidad y derecho, el artículo 12, que también se reconoce y asegura el interés superior de los niños, esta noticia es igual de alguna manera como de falsa, por decirlo de alguna manera, al igual que lo que estamos diciendo con respecto a las 3 causales, ¿no? Sí, y por 2 razones. Una, por la protección que se da expresamente a la maternidad, y esa protección a la maternidad está en el orden institucional, en los primeros artículos, por lo tanto no podría existir una norma incompatible con esa protección a la maternidad. Eso es lo primero. Lo segundo es un actuar discriminatorio y la igualdad ante la ley, tal como quedó, prohíbe la discriminación y la discriminación no solamente en el sector público, sino que también en el sector privado. Pero a su vez, esto está establecido claramente en la Ley General de Educación. No se puede cancelar la matrícula, ni terminar la matrícula, ni expulsar a estudiantes por encontrarse embarazadas, ni tampoco por el estado civil de sus padres. Tampoco va a poder ser expulsado si es que sus padres son divorciados. Yo tengo que compartir, sorry que interrumpa y lamento decirlo, pero acaba de llegar una noticia muy, muy terrible. Sí. El director del centro acaban de informar que falleció el profesor Luis Bate. Y yo quería mandar mis condolencias al centro. Me acabo de enterar por el chat de profesores de la facultad y quise hacerlo ahora. Me choqueó la nota, fue muy, muy inesperado. Sí, gracias profesor por comentarlo. De hecho, justamente en medio de este seminario nos llegó la noticia. No quise interrumpir, ¿cierto?, la jornada porque justamente atendiendo al legado, ¿cierto?, él siempre nos decía que había que continuar con todo siempre. Pero agradezco el espacio porque finalmente el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho tenía un director que era un ex ministro de Justicia, don Luis Bate, que lamentablemente acaba de fallecer hace un par de minutos. Así que gracias, profesor, por el espacio. Aprovechamos también de mandar las condolencias a su familia. Vamos a estar, por supuesto, como equipo ahí presente en el proceso que viene posterior.
Pero efectivamente, como él también nos inculcó a nosotros como equipo, hay que seguir trabajando, el centro está siempre a disposición de la comunidad, así que hay que continuar, ¿ya? Pero insisto, agradezco el espacio, profesor. Bueno, para poder continuar, ¿cierto?, atendiendo al seminario, Matías López nos había comentado la siguiente pregunta. Dice sobre los tratados internacionales que no son vinculantes y señala aplicación y comprensión. O sea, que el juez igual va a poder aplicar ese instrumento no vinculante. A ver, esto es muy interesante. La norma dice, se distinguen dichos tratados, es decir, los tratados de derechos humanos, por lo tanto, son esos derechos y libertades las que se aplican. Dice, de aquellos instrumentos internacionales que pueden asistir en la comprensión y aplicación, ¿cierto?, de las normas, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. ¿Por qué es interesante esto? Y voy a dar un ejemplo práctico de algo que ya ocurrió en Chile. En Chile, hace muchos años atrás, se dictó lo que se denomina la ley de fundamentación de las sentencias. Ante los jueces no fundamentaban la sentencia y decían, mire, es que tal libro dice tal cosa, soma arriba dice X, entonces yo dicto X. O, no sé, pues Luis, Silva Bascuñán dice A, entonces yo digo A. ¿Qué es lo que hizo esa ley? Obligó a los jueces a fundamentar en derecho el contenido de su sentencia. ¿Significa, y aplicar la ley, significa que no podían citar a Somarriba? No, sí lo pueden citar. Lo que no pueden hacer es decir que porque lo dice Somarriba o porque lo dice X autor, significa que eso es ley de la República. Es precisamente lo que ocurre en este caso. La Corte Suprema hoy, incluso el Tribunal Constitucional hoy, aplican no solamente los tratados y no solamente los derechos y libertades, sino que aplican instrumentos internacionales de organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tantos más para dictar sentencias y lo aplican como vinculantes. Lo que dice esto es, mire, usted le puede servir no para interpretar, porque no es para fijar el sentido y alcance, es para comprender y aplicar. Usted los puede ocupar, pero no son vinculantes. Y eso es un avance tremendo respecto de la supremacía constitucional, de la compatibilidad de las normas de derecho interno con la Constitución, porque siempre esta interpretación además no puede ser contraria a la Constitución, porque todas las normas de derecho interno, incluidas las normas internacionales que se incorporan al derecho interno por esta vía de limitación a la soberanía, deben ser siempre compatibles con la Constitución. Clarísimo, clarísimo, profesor, muchas gracias. Alexander Urriola, bueno, lo aprovecha de saludar y dice, en consideración al artículo 8 de probidad y transparencia, en el número 3 señala que la ley establecerá, a lo anterior, ¿puede tener la Contraloría tener mayores atribuciones? Lo que pasa es que en la Contraloría, a ver, esto es relevante, la Contraloría se le otorgan mayores atribuciones. Por ejemplo, hoy día la Contraloría no cuenta, más allá de ciertos dictámenes que interpreta la Contraloría, que tiene acceso al uso de fondos públicos por parte de privados, hoy ya no lo tiene. En la propuesta constitucional se permite que la Contraloría entre al control del uso de fondos públicos por parte de instituciones privadas. Eso no existía. Y eso yo creo que es un avance. Ahora, eso es más allá de lo que se establezca en los fundamentos del orden institucional. Lo más probable es que si tenemos una sesión con otro profesor o conmigo respecto de órganos autónomos como Contraloría, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, ustedes se van a dar cuenta cuáles son los cambios positivos que existen principalmente respecto a la Contraloría General de la República, donde además se ve reforzado por esta nueva institucionalidad anticorrupción. Gracias, profesor. Para terminar esta primera parte y terminar quizás con el tópico, ¿cierto?, del último capítulo, Aline Fernández nos comenta sobre la ley de creación de una Agencia Nacional contra la Corrupción. ¿Quiénes serán las personas o integrantes que fiscalizarán estas actuaciones? A ver, más allá de fiscalizar las actuaciones, y esto es muy relevante, una cuestión que se discutió mucho es que esta fuera una agencia preventiva, que tuviese actos o actos de promoción de prevención y que no fuera un sheriff. No queríamos, con todo el cariño que uno le puede tener, si es que ustedes le tienen cariño o no, no queríamos un fiscal Cajardo apuntando gente en la televisión en los matinales. No era la idea.
La idea siempre fue una agencia de carácter preventivo, porque todo lo que tiene que ver con controlar lo hace la Contraloría General de la República, lo hace el Consejo para la Transparencia, lo hace la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuesto Interno, la Superintendencia, etc. Entonces, es súper importante tener en cuenta que nosotros tenemos un sistema de integridad pública muy robusto, en donde lo que faltaba era un ente coordinador de las acciones de prevención. La agencia lo que hace es principalmente establecer protocolos y mecanismos que van a ser obligatorios de acuerdo a la ley y que por lo tanto van a ser, fiscalizados por esta agencia durante su cumplimiento como una especie de compliance. Es decir, para que los organismos del Estado cuenten con medidas de prevención de actos de corrupción. Gracias, profesor. Por último, Simón, ¿queda zanjado entonces el rango de tratados sobre derechos humanos definitivamente? Nosotros hemos sostenido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no tienen rango constitucional, tal cual ocurre en muchos países europeos. Se le consultó a la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, que es un organismo del Consejo de Europa y que está encargado de hacer reportes sobre los cambios constitucionales en el mundo, dijo que no había ningún problema en que los tratados internacionales tuvieran rango infraconstitucional. En este caso no se reconoce expresamente el rango constitucional de los tratados. De hecho, las normas de derecho interno solamente tienen que ser compatibles con la Constitución, estableciendo un sistema de supremacía constitucional, pero sí se le establecen cierta especialidad, y esta especialidad se da por la consideración que se tiene que dar en la interpretación a las disposiciones, es decir, al texto de derechos y libertades contenidas en los tratados, pero solamente en los tratados de derechos humanos. Gracias, profesor. Atendiendo al tiempo, brevemente quizás para no dejar sin leer a Germán Rojas, dice, ¿por qué se optó por la interculturalidad en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas en la propuesta? Y si suficiente, la más adecuada, parece que, y si fuese suficiente, la más adecuada para la realidad chilena. Principalmente porque lo que se establece acá, y por qué es importante la palabra que se ocupe la palabra igualdad. La interculturalidad en criterios de igualdad tiene que ver precisamente con una protección, lo ha dicho incluso la izquierda respecto a eso, una protección de que no vaya a existir privilegio de los pueblos indígenas por sobre las personas que no son indígenas. Entonces, los criterios de igualdad se establecen al revés, es una igualdad principalmente fundada en la igualdad ante la ley. La interculturalidad no es lo mismo que la plurinacionalidad, no es lo mismo que otras normas que disponen distintas naciones, distintos sistemas de justicia, etc. Se reconoce la pluralidad de visiones no solamente en materia religiosa, no solamente en materia educativa, sino que a través de pueblos indígenas también se reconoce la interculturalidad como un principio general que va a poder aplicar, pero que no tiene un mandato claro, y esto obviamente no va a generar ningún problema en términos de igualdad ante la ley, ante una norma tan robusta de igualdad ante la ley como la establecida en el catálogo de derechos fundamentales. Gracias, profesor. Bueno, vamos a dar por finalizado entonces el tratamiento del capítulo primero de la nueva propuesta constitucional y atendiendo al tiempo, profesor, no sé si podemos analizar quizás los puntos más importantes respecto del último capítulo de la nueva propuesta que también está a cargo. Lo analicé. Ay, perdón, sí. Analicé que el proyecto de cambio constitucional, lo que pasa es que dice proyecto de cambio constitucional y lo primero que les dije es que no había reemplazo constitucional porque se había eliminado. El título quedó medio raro porque en realidad debiese ser de reforma constitucional. Exacto, solamente quedó la reforma, pero lo traté dentro del tiempo. Me traspapelé con las preguntas. Gracias, profesor. Bueno, no sé si hay más preguntas para dar por finalizada esta primera sesión. Agradecemos en todo caso la gran participación y la gran convocatoria de todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y a su vez también, profesor, aprovechar de agradecer también la claridad de la explicación de los contenidos. Es sumamente importante tener este espacio para aclarar justamente lo que se está viendo en las redes, la información que está circulando, considerar que esta propuesta constitucional, como yo decía al principio, no es un libro de simple lectura que yo pueda sacar mis conclusiones de forma sencilla. Necesitamos el apoyo de un criterio jurídico, así que agradecemos también, profesor, que haya estado con nosotros acá. Como no hay nuevas preguntas en el chat, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, profesor, a todos los asistentes. Y mañana nos reunimos también a la misma hora con Gonzalo Arenas, quien va a tratar otro de los grandes capítulos importantes de esta nueva propuesta constitucional.
Muchísimas Muchas gracias. gracias, no, muchas gracias Tienivich, muchas gracias a los estudiantes y mucha pena por la partida de Don Luis. Se fue de alguna manera bien acompañado, eso es súper importante, nos dejó un gran legado y la verdad es que eso se agradece. Estamos trabajando con él de alguna manera, ya que son parte de los proyectos que él mismo de alguna manera había planificado, así que hay que continuar. Eso es súper importante porque estamos al servicio de la comunidad, así que hay que seguir trabajando. Muchas gracias, profesor, y a todos los asistentes, nos vemos mañana. Un abrazo, que estén muy bien. Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.